Dicen que el hambre no solo vacía el estómago, también vacía el alma. Y cuando la necesidad toca la puerta, el hombre puede volverse bestia o héroe. Los perros hambrientos de Ciro Alegría no es solo una novela sobre el campo, es el retrato de un país herido por la injusticia, por la pobreza y por el olvido. En esa historia, los hombres, los animales y la tierra comparten el mismo destino: resistir. Entre el hambre y la esperanza, entre la fe y la desesperación, todos buscan algo que los salve, aunque sea la dignidad. En este video queremos mirar la obra no solo como lectores, sino como testigos de un país que sigue viviendo las mismas heridas. Vamos a hablar del hambre, sí, pero también de la fuerza, de la lealtad, de la solidaridad y del límite entre el hombre y la bestia. Porque Los perros hambrientos no es solo una historia del pasado, es un espejo del presente. ¿Qué nos queda cuando el hambre lo quita todo, menos la humanidad? ¿Qué pasaría si los que siempre tuvieron hambre quisieran volver a morder? En los Andes del Perú, entre la neblina y la sequía, se esconde una historia de lucha y abandono. No es solo la historia de los perros ni de los dueños, es la historia de un país dividido entre los que tienen hambre y los que la provocan. El Perú rural de los años 30 y 40 era un territorio de contrastes. Mientras que en las ciudades crecía el comercio y la modernización, en la sierra persistía la pobreza, la sequía y la desigualdad. El campesino trabajaba tierra ajena y en frío y en el calor extremo, sin ninguna esperanza y ningún derecho. En Los perros hambrientos, Ciro Alegría retrata esa miseria de una manera extraordinaria, es decir, la de un escritor que conoce el pueblo, conoce su dolor y la transforma en literatura. El hambre en esta novela no es solo la falta de alimentos, es una herida que atraviesa hombres, animales y montañas, y es el símbolo de un país que deja en olvido a sus seres queridos más pobres. Ciro Alegría convierte a los perros en voces del sufrimiento colectivo. Ellos sienten, sufren y buscan una salida como sus amos. En sus ojos se ve reflejado el mismo vacío que en los ojos de los campesinos. Entre los cerros y los pastos, los personajes de Alegría luchan por sobrevivir. Entre ellos, Simón, los pastores y las mujeres persisten en el hambre y junto con ellos, los perros, Huanca, Sambo, Hueso y Pellejo, criaturas fieles que encarnan la lealtad y la tragedia. El vínculo entre el hombre y el animal se vuelve sagrado. Ambos son víctimas de un mismo destino, de una sociedad que olvida a los más necesitados y a los más pobres. Ciro Alegría, nacido en el año 1909 en Cajamarca, fue testigo directo de la injusticia social con los indígenas. Su obra se ubica dentro del indigenismo, corriente literaria que buscó dar voz al indígena y denunciar su marginación. Dentro del realismo social, Alegría escribió con la verdad y con la compasión. No idealizó al indio, lo mostró humano, frágil, hambriento y digno. Los perros hambrientos no solo describe la injusticia social, sino que lo cuestiona y nos obliga a preguntarnos si, hoy, los que provocan el hambre seguirán siendo los mismos. En las montañas del norte del Perú, donde la tierra habla con el viento y el hambre acecha en silencio, vive un campesino llamado Simón Robles. Este trabaja junto a su esposa Juana y sus 3 hijos, Vicenta, Timoteo y Antuca. La familia lucha cada día para sobrevivir junto a sus 4 perros, Sambo y Huanca, que son los perros pastores, y Hueso y Pellejo, que son sus cachorros. En ese paisaje duro, los hombres y animales se entienden sin palabras, conociendo todos el trabajo del valor, la fe y la esperanza. Pero la sequía llega, y con ella, el hambre. Los campos se secan, las ovejas mueren y la desesperación empieza a crecer.
en medio de todo el dolor y de la desesperación, aparecen dos hermanos, Julián y Blas Celedón. Estos son ladrones de ganado y se aprovechan de la miseria ajena. La tierra se vuelve un campo de lucha. Hombres contra el hambre, hombres contra la justicia y hombres contra sí mismos. Hasta los perros, antes fieles y tranquilos, sienten como el instinto les gana la batalla. El hambre lo va a cambiar todo. Cuando por fin la lluvia regresa, ya nada es igual. Algunos perros han muerto, otros se han llegado a perder entre los árboles. La familia Robles ha sobrevivido, pero a un precio. Han visto cómo la necesidad puede volver salvaje incluso al que tiene el corazón más noble. Y sin embargo, después de todo esto, Ciro Alegría nos da un poco de esperanza. Porque mientras haya quien siembre, quien resista, quien crea, el hombre andino siempre seguirá de pie, aunque tenga el alma herida. Los perros hambrientos no es solamente la historia de una familia, es la historia de todo un pueblo que aprendió a resistir cuando la vida quiso hacerlo caer. En los perros hambrientos, la tierra no calla, sufre, respira y castiga. Ciro Alegría lo demuestra en cada una de sus páginas dentro de la novela. La tierra no solamente actúa como un fondo o un escenario, sino que también es un personaje al igual que las personas y los animales. En el paisaje andino, la tierra no funciona como un fondo de la novela, sino que es una fuerza viva y capaz de decidir cuál es el destino de los hombres. El viento, la lluvia, el río, las montañas, cada uno de estos elementos pareciera que tuviera una voz propia. Por ejemplo, cuando llega la sequía, no solo se mueren las hierbas, sino que también se apaga la esperanza del hombre de que pues vuelva a llover. La relación entre los perros y el entorno natural es intensa y simbólica. Ellos buscan sobrevivir a una tierra que se ha vuelto árida, seca, donde la Pachamama o la Madre Tierra pareciera que lo estuviera castigando a los seres humanos. Es como si el sufrimiento de estos animales reflejara la resistencia de estas personas en el pueblo andino. En el indigenismo, la naturaleza no ha sido más que materia, sino que es espíritu, memoria y justicia. Ciro Alegría retoma esta visión ancestral como una cosmovisión andina, donde todo está conectado, hombres, animales y también la naturaleza. Todos ellos conviven en una reciprocidad. Cuando existe un desequilibrio, la naturaleza responde, el sol lo abraza, los ríos se secan y los perros, esos seres inocentes, pues reflejan cada sufrimiento de los seres humanos. En un momento donde Ciro Alegría escribe, el viento gemía en las quebradas como si llorara el dolor del mundo. En otro pasaje describe cómo la tierra agrietada parecía una herida del mundo. Son imágenes donde la tierra habla, donde la naturaleza refleja el alma humana, herida, cansada, pero viva. En los perros hambrientos la naturaleza es testigo, víctima y juez. Es el eco profundo de una humanidad que busca sobrevivir junto a la tierra, porque en el universo andino la tierra no se domina, se respeta. Mientras leía la obra de Los perros hambrientos, me preguntaba por qué Ciro Alegría escogió a los perros y no a los humanos o simplemente a un campesino directamente. Y luego entendí por qué. Porque los perros pueden mostrar aquello que los humanos actualmente ya no podemos decir. Ellos tienen hambre, sí, pero no solamente de pan, sino también de justicia, porque representan a una sociedad que sufre en silencio, que resiste pero sin perder su lealtad. En su mirada cansada, Alegría nos muestra al hombre andino, que comúnmente es olvidado, pero nunca pierde su dignidad. Los perros siguen a sus dueños, a pesar de que no haya comida, a pesar de que el frío los muerda más fuerte que el hambre. Y entonces pienso, ¿no es eso lo que hace un pueblo? ¿No es eso lo que hacemos los peruanos? Resistir, continuar a pesar de las diferentes adversidades, con la esperanza de que habrá un futuro mejor.
Y es ahí entonces donde la frontera entre humanos y perros se divide. ¿Por qué? Porque los perros aman, sienten, pero algunos humanos se muestran indiferentes y crueles ante las diferentes situaciones. Entonces me pregunto, ¿qué somos los humanos? Alegría, en esta obra, convierte a los animales en una alegoría viva. A través de ellos nos representa un país dividido. Una sociedad que no solamente tiene hambre de alimento, sino también de justicia. Y cuando pienso en otros autores, como Arguedas o Mariátegui, me doy cuenta que hablan de lo mismo, pero con diferentes voces. Hablan de que el dolor del pueblo no es natural, sino causado por la injusticia. Que el hambre que duele más no es aquella que sentimos en el cuerpo, sino en el alma. Por eso, los perros no son solo perros, sino también somos nosotros. Somos aquellos que seguimos caminando con el corazón vacío, buscando no solo pan, sino también justicia. En la obra Los perros hambrientos, ¿qué nos separa realmente de la bestia cuando el hambre lo arranca todo? A este interrogante, Ciro Alegría responde con crudeza y ternura. Lo que mantiene al hombre en pie no es la fuerza, es la dignidad. El campesino andino es un símbolo de un pueblo olvidado, que vive entre la opresión del patrón y el castigo de la naturaleza. Trabaja la tierra sin que le pertenezca, obedece sin ser escuchado, pero aún así no se arrodilla. En Simón Robles y su familia, Alegría intenta retratar la lucha del hombre contra el poder. Es la misma batalla de José María Arguedas, en Jaguar Fiesta, el campesino defendiendo su cultura frente al dominio de los de arriba. En el Perú rural, la política no se discute en parlamentos. Se sufre en los surcos, en los salarios injustos, en la mirada cansada del trabajador. Y sin embargo, el hombre andino sigue de pie. No por resignación, sino porque resistir también es una forma de rebelarse. Pero el hambre no solo destruye cuerpos, sino también prueba el alma. Los perros Huanca, Sambo, Hueso y Pellejo se vuelven salvajes. En ellos el hombre ve su propio reflejo, la lucha por sobrevivir y la tentación de dejarse llevar por el instinto. Ciro Alegría nos obliga a vernos frente al espejo y hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuánto nos falta para volvernos bestias cuando el hambre y la injusticia nos tocan? Como diría Jean-Paul Sartre, el hombre no es lo que el hambre hace de él, sino lo que decide hacer con su hambre. Y es en esa parte donde lo que más brilla es lo humano. En medio del polvo y del dolor, Antuca sigue compartiendo su pan. Juana no pierde la fe y Simón sigue arando la tierra aunque no le dé fruto. En ellos vive la solidaridad, esa fuerza misteriosa que convierte el sufrimiento en esperanza. Y como escribió Vallejo, ay hermanos, muchísimo hay que hacer. Porque resistir juntos también es un acto político, y compartir, cuando no se tiene absolutamente nada, es el gesto más grande de dignidad. Los perros hambrientos no es una historia sobre pobreza, es una lección de humanidad. Porque cuando el hombre está a punto de volverse bestia, la dignidad es lo único que puede mantenerlo humano. ¿Sabías que lo que escribió Ciro Alegría hace un siglo todavía se siente en el Perú de hoy? Sí, Los perros hambrientos no es una historia del pasado. Es un espejo que sigue reflejando las mismas heridas, tanto la desigualdad, la pobreza y la falta de atención que se le pone en el campo. Cuando leemos esta obra y luego pensamos en El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría o en Los ríos profundos de José María Arguedas, o por qué no, en Ave sin nido de Clorinda Mato de Turner, nos hablan del mismo Perú. Un Perú en donde se evidencia un dolor, la desigualdad, la crisis social en la que se evidencia y las injusticias que viven los indígenas. Estas novelas se enlazan entre sí como si fueran una misma conversación, la del pueblo que pide ser escuchado. Mariátegui ya lo había dicho en sus 7 ensayos. El problema del indio no es moral, sino social. Y eso precisamente es lo que hace Ciro Alegría.
con sus personajes, tanto hombres, mujeres o hasta perros, los cuales buscan sobrevivir en la miseria y en el abandono. Pero, ¿qué ha cambiado? Hoy seguimos viendo comunidades en donde la miseria y el olvido siguen siendo parte del paisaje. Según datos recientes del INEI, el 40% de las poblaciones rurales en Perú viven en condiciones de pobreza. Ciro Alegría no solo nos quiso mostrar la lucha de los campesinos contra la naturaleza, o tal vez las denuncias contra la injusticia social, sino que nos quiso mostrar a un pueblo con resistencia, a un pueblo que lucha a pesar de las dificultades que se les presentan, en donde se evidencia la fuerza y la resistencia de un pueblo peruano. Su obra nos inspira a mirar hacia el pasado para poder entender nuestro presente y poder construir un futuro distinto, más justo y más humano. En Los perros hambrientos, la literatura se convierte en memoria, en resistencia y en perseverancia, y sobre todo en una advertencia. Porque mientras existan pueblos que sigan luchando por pan, por tierra o por dignidad, la voz de Ciro Alegría seguirá en la conciencia de cada uno de sus lectores. ¿Alguna vez han sentido hambre, pero no solo de comida, sino también de justicia, de esperanza y de dignidad? Pues justamente Alegría retrata eso en su obra. Se trata los temas de la injusticia y del hambre incluso, lo cual quisiera expresarlo en algunos puntos clave que van a servir para este análisis. Para comenzar, primero, el hambre como símbolo universal. Justamente en el capítulo Velay el hambre animalitos se retrata justamente ello, y es que el hambre azotó a todo el pueblo, incluyendo animales y a los humanos, y ese hambre hacía de que todos, no solamente algunos, sino que todos pasasen hambre. Sin embargo, habían algunos que tenían quizás algunos recursos más que otros, y es ahí cuando se ve esa injusticia, cuando los más necesitados o los más débiles pasan mayores necesidades que otros. El siguiente punto es acerca de la voz de los que no pueden hablar, y es porque en esa obra se retrata justamente esa injusticia por parte de los perritos. Por ejemplo, justamente en el capítulo que titula Los perros hambrientos, ahí es donde se habla acerca de algunos sucesos tristes y lamentables, como es el caso del perrito Sambo, que se narra que él tenía mucha hambre, incluso se acercó a una pareja que tenía comida, pero ellos lo botaron y el pobre perrito Sambo se alejó, con la esperanza de que al final dejaran al menos un poco de cáscaras de papa. Que cuando la pareja se fue, Sambo se fue lentamente a ver si había justamente comida. ¿Y qué creen? No había nada. No había ni siquiera un poco de cáscara de papa. Y no solo eso, sino que incluso se relata en la obra al perro pellejo, que también buscaba un poco de comida, pero una señora cruel con una herramienta de cocina lo quema su cuerpecito. Y es esas injusticias las que hacen de esta obra reflexivas y tristes también, porque ellos, imagínense, pobres perritos que solamente querían un poco de comida en tanta hambruna y no podían conseguir nada. Ellos no sabían de nada, solamente se guiaban por lo que ellos querían, ¿no? O su instinto de poder al menos comer un poco. El último punto es acerca de la esperanza que se narra también justamente en esta obra. Y es que al final, cuando hubo mucha miseria, hubieron muchas muertes y los perros también habían sufrido bastante, algunos murieron incluso. Al final de la obra se relata de que empezó a llover y era un suceso magnífico porque no había llovido durante mucho tiempo. Y el hecho de que haya vuelto a llover daba esperanza. Sin embargo, Ciro Alegría nos deja esa reflexión de las injusticias que a veces hay. Y en este caso lo hacía en comparación con aquellos del pueblo. Aquellos campesinos que no tenían quizás qué comer y buscaban y mendigaban un poco de pan. Pero siempre hay esperanza. Siempre había esa fe de que todo iba a salir bien. Así como dijo Franz Kafka, la literatura es una expedición a la verdad. Y justamente en dicha obra, Los perros hambrientos, se narra eso, una verdad cruel que muchos pocos abordan en sus obras, acerca del hambre y la injusticia de estos campesinos.